Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ana María Barahona, yo soy asesora pedagógica del CAPI, del Centro de Apoyo Pedagógico e Innovación de ENAC. En esta oportunidad revisaremos el método activo que hemos denominado simulación de la teoría a la práctica. Vamos a dar inicio con la activación de conocimientos previos, experiencias previas, en la que les dejo 3 preguntas en las que ustedes puedan realizarse a modo de reflexión. ¿Qué es la simulación? ¿Conocen alguna definición o qué es para ustedes la simulación? ¿Conocen algunos tipos de simulación? ¿Ya han interactuado o ya conocen algún tipo de simulación? ¿O ya leyeron algún artículo? ¿O les tocó ir a algún seminario en el que hablaban de la simulación? Y finalmente, dar algún ejemplo en relación a la simulación. Vamos a revisar 4 grandes temáticas, partiendo por qué es la simulación, los tipos de simulación, cómo se organiza el método y cómo se evalúa. Acá tenemos una definición, tenemos 3 definiciones en realidad, en la que podemos revisar elementos comunes y muy interesantes. ¿Qué nos dice Shannon en relación a la definición de simulación? Es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a término experiencias con él, con la finalidad de comprender el comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias para el funcionamiento del mismo sistema. La definición un poco más específica de simulación clínica es cada vez más utilizada como estrategia educativa en carreras del área de salud. Se define como una metodología que ofrece al estudiante la posibilidad de realizar de manera segura y controlada una práctica analógica, recreando una situación que podría vivenciar en el futuro, el futuro profesional en escenarios reales. Y por último, tenemos que es una técnica que permite recrear situaciones o establecer la factibilidad de un experimento. A partir de la simulación se logra visualizar a un sistema físico, es decir, aparatos, artefactos, una conexión entre lo abstracto y la realidad. Las simulaciones generan un ambiente de aprendizaje interactivo, que eso es muy importante y relevante, lo que permite a los estudiantes explorar la dinámica de un proceso. Los tipos de simulación. Dependiendo del área y de los modelos, existen diversos tipos de simuladores y vamos a revisar algunos a continuación. Tenemos los simuladores del área de salud, que nos vamos a detener en un momento para revisar más detalles. Tenemos los simuladores de realidad virtual, que aquí específicamente el estudiante o el participante necesita ponerse algún artefacto, algún aparato para interactuar con esta realidad allí dispuesta. Tenemos también los software de simuladores, ¿cierto? Que en esta oportunidad también los alumnos pueden manipular ciertas variables en estos software e ir viendo cómo el aparato o sistema interactúa a partir de las variables que él va manipulando. Ya estos son software, los ejemplos que aquí están, software mucho más complejos, ¿cierto? Que son específicamente para ciertas áreas para trabajar. Tenemos por otra parte los laboratorios virtuales de química para simulación de experimentos en el computador. Lo interesante de esto es que se puede encontrar quizás algunas aplicaciones gratuitas en el que también el estudiante desde su computador puede abrir esta aplicación o estos laboratorios virtuales e interactuar con esos materiales. También puede ir regulando algunas variables en el que puede interactuar y ver cómo cierto experimento va provocando a partir de las variables que él va manipulando. Los tipos de simuladores clínicos. Tenemos los pacientes simulados, es decir, puede haber pares, que pueden ser compañeros, o actores. Por otra parte, los pacientes reales, que es importante darle un consentimiento también informado. Tenemos los simuladores, que pueden ser de cuerpo entero, con o sin software, y partes del cuerpo. Y por otra parte, los simuladores híbridos, que es una parte de fantoma en paciente. Tenemos también los simuladores de baja fidelidad, modelos que simulan solo una parte del organismo,
usado generalmente para adquirir habilidades motrices básicas, ¿ya? Para un procedimiento simple o un examen físico. Por ejemplo, la instalación de una vía venosa periférica. Si ahí se fijan, son partes del organismo, un brazo, una mano, etc. Simulador de mediana fidelidad. Se combina el uso de una parte anatómica con programas computacionales o software de menor complejidad que permiten al instructor o al que esté manipulando este sistema manejar variables fisiológicas básicas con el objetivo de lograr el desarrollo de una o más competencias en un contexto específico, ¿ya? Y permite cierta interacción. Por ejemplo, dispositivos para el entrenamiento de reanimación cardiopulmonar. Y por otra parte, tenemos la simulación de alta fidelidad. Integra múltiples variables fisiológicas para la creación de escenarios clínicos realistas con maniquíes de tamaño real. Es lo más parecido a un humano, ¿sí? El fin es entrenar competencias técnicas avanzadas y competencias en el manejo de crisis. ¿Y qué tenemos en ENAC? Por supuesto que en ENAC también tenemos nuestras áreas de simulación o nuestras salas de simulación. La vamos a revisar generalmente solo a través de algunas imágenes, y también para los que no los conozcan los invito a que en alguna oportunidad puedan ir a las salas de simulación y conocerlas de manera más particular y más detallada. Tenemos el centro de simulación del área de salud, que aquí principalmente lo utiliza el área, la carrera de TENS, pero también las otras carreras tienen, por supuesto, a estas salas. Tenemos la sala de masoterapia, allí con sus camillas y todo el material dispuesto que necesitan utilizar los estudiantes. Tenemos la sala de simulación de farmacia, simula una farmacia tal cual como la conocemos nosotros. Está también la sala de simulación de odontología. Tenemos la sala de simulación de banco de sangre, laboratorio banco de sangre. Por otra parte está la sala de simulación de podología. También está la sala de simulación de terapias complementarias. Y la sala de simulación de gastronomía, también con todos los artefactos dispuestos para que los alumnos puedan trabajar y aprender y generar las competencias, desarrollar las competencias necesarias para cada carrera. Les dejo unos ejercicios interesantes que puedan realizar, ¿cierto? Que según lo que ya hemos revisado en relación a los tipos de simulación, identifiquen a partir de revisar estos videos a qué tipo corresponde cada ejemplo. Aquí les dejo 3, ustedes pueden hacer el clic y revisar estos videos, y a partir de la visualización y de la revisión de esos videos puedan identificar a qué simulación corresponde cada ejemplo. ¿Cómo organizamos este método? Por supuesto, para que sea un método aplicable y también se convierta en un método pedagógico, es importante tener la secuencia didáctica, ¿sí? Y como toda secuencia didáctica, es importante que tenga un inicio, un desarrollo y un cierre. El inicio, por supuesto, es importante porque se dan todas las directrices o el caso que necesita desarrollar el estudiante. El desarrollo es propiamente tal si la manipulación de la simulación, de los aparatos, de los artefactos. Y el cierre es importante porque aquí el cierre metacognitivo es lo fundamental, es decir, qué aprendí, qué me falta, o quizás también ver qué errores cometieron en algún procedimiento o algo pasó en el proceso, pero es importante que se haga ese cierre metacognitivo para ver in situ cómo el estudiante ha ido avanzando en su proceso de aprendizaje. Por otra parte, tenemos las fases de la simulación clínica, que es un método, una simulación, una fase muy particular, desarrollada por Peter Dickman, o él es el que propone estas fases, y tiene el comienzo, que es el briefing, en el que se hace el inicio a la fase, que se le explica también qué es lo que deben hacer. Luego viene el manejo del simulador y la discusión del caso, más el escenario,
Y luego viene el debriefing, que también este es una fase importantísima porque en el fondo también es como la retroalimentación y la metacognición que hace el alumno de todo lo anteriormente realizado en las fases, ¿ya? Es importante también llegar a la conclusión en el que hacen todo este tipo de retroalimentaciones, de revisar el proceso de aprendizaje, qué fue lo que pasó, qué fue lo que costó, cuál fue el error o cuáles fueron mis fortalezas también. Por supuesto, es importante en una retroalimentación siempre partir de lo positivo, pasando por algunas etapas para llegar quizás a lo no tan bueno o a lo que le costó finalmente realizar al estudiante. ¿Cómo se evalúa este método? ¿Ya? Vamos a revisar aquí algunos elementos importantes que deben ser evaluados con este método. Puede medirse de manera integrada aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales. ¿Ya? La evaluación final de competencia, que esto implica el saber, es decir, el conocimiento, la teoría, el saber hacer, es decir, el procedimiento que realiza o lo que hace el estudiante con la simulación, y el saber ser. Por supuesto que también hay temas éticos, actitudinales dispuestos también, en el que se puede observar y evaluar con la simulación. Los instrumentos de evaluación por excelencia que se utilizan para evaluar esta simulación es el portafolio, la lista de cotejo, la escala de apreciación y la rúbrica. También está según el agente evaluador, es decir, hay una heteroevaluación que la realiza el docente, una coevaluación, que es una evaluación de los pares, y la autoevaluación. Cuando uno, ¿cierto?, en la parte del cierre o en la parte del debriefing en la simulación clínica, uno hace esa autoevaluación de realmente qué es lo que yo hice bien o qué es lo que no hice tan bien. Los instrumentos de evaluación es necesario también desarrollarlos de forma específica y estandarizada y aplicables a las necesidades del plan de estudio. Eso es muy importante a considerar. Por otra parte, contar los resultados, es decir, contar estas evidencias de validez y confiabilidad sobre los instrumentos aplicados para contar en sus resultados, es decir, si se trata de evaluaciones con alta repercusión para la toma de decisiones en la promoción o certificación de competencias. Es importante someter estos instrumentos a los procesos de validez y confiabilidad. Pueden revisar ahí algunos documentos si aún no maneja muy bien lo que se trata, los procesos de validez y confiabilidad de instrumentos de evaluación. Pero es importantísimo dar ese paso una vez que vamos construyendo estos instrumentos, sobre todo para cuando debemos tomar decisiones importantes como es la promoción o la certificación de competencias. Para ir cerrando en esta técnica que le llamamos One Minute Paper, en un minuto que se puedan responder estas 3 preguntas que aquí aparecen. ¿Cuáles son las ideas claves vistas? Lo importante de este método de la simulación. ¿Es factible la aplicación de este método en sus asignaturas? Sí, no. ¿Por qué ustedes creen que no es factible o que sí es factible aplicar la simulación? Para ir cerrando también les dejo algunas referencias importantes que las pueden ir revisando con calma, están súper interesantes. Hay aquí algunos elementos en que salen unos listados donde hay muchos ejemplos de simulación que les puede servir también, ¿cierto? Porque sabemos que a veces no tenemos a mano los software o lo que necesitamos, pero sí tenemos a lo mejor el procedimiento que ha realizado otra institución u otra organización y podemos mirarlo, ¿cierto? Y a través de eso también aprender. Les dejo varias referencias interesantes y les dejo también el correo del CAPI en caso de dudas o consultas o que necesiten un material como para complementar lo que ya están realizando en sus clases con la simulación. Así que muchas gracias por revisar estas cápsulas y nos vemos en una próxima oportunidad.